¿Por qué es importante tomar en cuenta los estados lógicos, el 0 lógico y el 1 lógico? Los circuitos integrados no entienden lo que son las señales analógicas, a pesar de que en el códec de audio hay el convertidor analógico digital y lógicamente tiene una parte analógica. Sin embargo, otros circuitos, la mayoría de circuitos dentro de nuestro teléfono celular no entienden la parte analógica. Lo que entienden son cosas digitales, voltajes, 0 lógico, 1 lógico. Comprendiendo, vamos a visualizarlo acá, comprendiendo que el 0 lógico es de 0 voltios a 0.03 volts y el 1 lógico es de 1.8 volts a 5 volts. En pull down tenemos nosotros un voltaje que llega hasta el botón, tiene 5 voltios. Del botón o el switch está el otro extremo que va directamente a una resistencia. Las cosas claves de esto, los puntos claves, es que esta resistencia no tiene que ser mayor de 0 hasta 330 ohmios. Hay otras que llegan hasta 1 kilo ohmios, sí, pero están en una configuración similar, sin embargo no van conectadas a tierra. Ahora, en este pull down vemos que la resistencia aquí va conectada a tierra y va conectada directamente al circuito integrado. Aquí, si nosotros hacemos un análisis con el multímetro, en este punto, poniendo en este punto de la resistencia o aquí antes de la entrada del circuito, nosotros vamos a tener un voltaje de 0 volts. Si tenemos 0 volts nos representa un 0 lógico. Hagamos de referencia que el 0 lógico también significa apagado. Cuando nosotros presionamos el botón, los 5 voltios siguen y directamente aquí ya hubo un cambio de estado. Ese cambio de estado cambió de lo que tenía 0 volts, ahora va a tener 1.8 o 5 volts. En este caso 5 volts. Va a tener 5 volts. De lo que estaba en 0 lógico cambió a 1 lógico. Eso lo podría representar en el circuito integrado un encendido, un cambio, enciéndase el flash, enciéndase el teléfono celular, cosas como esas. En pull up tenemos en esta configuración que los 5 voltios pasan por una resistencia. En cambio, esta resistencia tiene que tener un valor alto, de 2.2 kilo ohmios o mayor a eso, mucho mayor, de 100 kilo ohmios, 10 kilo ohmios, debe de ser una resistencia de un valor alto. Cuando pasa la resistencia acá, vamos a tener un voltaje igualmente alto, puede ser 1.8, los 5 voltios que estamos teniendo acá, pero eso para nosotros representa un 1 lógico. Si está en 1 lógico, cuando yo presione el botón, esto va a ser un cambio de estado, va a cambiar de lo que tenía 1.8, ahora voy a tener 0. Cuando tengo 0 voltios tiene 0 lógico. Igualmente va a representar un encendido o un apagado. Esta es la configuración y muchas de las veces me preguntan, pero ¿y a la electrónica para qué me sirve dentro de la reparación de teléfonos celulares? Es muy importante, ya que a pesar de que en la telefonía celular no nos muestra con el nombre pull up, pull down o pull up y el pull down, nos muestra en un tipo de configuración. Vamos a ir al esquema para ir revisando esto. Entonces, si nosotros nos vamos al plano esquemático del iPhone 6, en el iPhone 6 vamos a buscar el conector, vamos a hacer referencia al botón de power. Aquí el botón de power se conoce como, vamos a ver acá, iPhone 6. Entonces, aquí en el botón para ver el conector es el J0801. Nos vamos al plano esquemático y en el plano esquemático J0801. Y nos lleva directamente a ese FPC, a ese conector. En el conector aparece el nombre de la línea. En este caso el nombre de la línea es Button 2AP Hold K-Com L. Este es el nombre de la línea. Va directamente conectado al pin 2. Al pin 2 de este conector. Ahora, si nosotros hacemos el seguimiento de la línea en la ZXW, lo que la mayoría conocemos, nos dice que es el pin 2. Venimos acá, tocamos el pin 2 y directamente nos lleva a donde nos hace la continuidad o la comunicación y nos dice que va a esta parte de acá. Va a este diodo, es un diodo Zener, al DZ0801, va a ir al filtro. Este filtro va a pasar al otro lado y del capacitor
va a ir directamente acá, al circuito, al U1202, y también conectado acá, a este que es el CPU. Pero no nos dice absolutamente nada más de eso. Por acá nos da otro componente conectado y nos dice que es una resistencia, y que esta resistencia va por el otro lado al 1.8. Entonces solo nos da continuidades, a dónde van comunicados, a dónde van conectados. ¿Por qué es importante entender la electrónica aquí en la telefonía celular? Porque ustedes, con lo que vimos del pull up y el pull down, con el esquema eléctrico van a asociar y van a ver que para que encienda el teléfono celular iPhone está en una configuración pull up, y que ustedes ya con el conocimiento de qué es un pull up y cómo funciona, ustedes ya van a tener la capacidad de dar un diagnóstico y saber dónde podría estar su falla. Si el teléfono, por ejemplo, cuando da el botón de power no genera ningún consumo en la fuente, cuando da el botón de power se queda en 0,0. Cuando usted tiene esos comportamientos, usted, una de las cosas que debe de revisar es el botón de power. ¿Cómo lo revisa? Vamos a ver en este iPhone 6 cómo lo trabaja. En el esquema tiene aquí el nombre de la línea, copiamos el nombre de la línea, y a dónde va, control B, enter, y nos dice que va a un filtro, aquí vamos viendo, un diodo Zener, aquí está, al filtro. Este diodo Zener trabaja a un BZ, un voltaje Zener, un voltaje en el cual está regulando el voltaje. Este filtro ayuda a filtrar la línea, y aquí este capacitor que está como soporte de línea. Y de aquí, cada que pasa por un componente en serie, esta línea va a cambiar de nombre. Vamos a copiar el otro lado de la línea, control C, venimos acá, control B, enter, y buscamos a dónde nos lleva. Nos dice que va al U1202. ¿Quién es el U1202? Acá arriba lo va a decir, es el PMU, es el PMIC de este teléfono iPhone 6, es el PMU de este teléfono. Si vuelvo a hacer el seguimiento de la línea, me lleva acá a otro circuito, en este caso es el U0201, en este de aquí es el CPU. Entonces también tiene una línea directa al CPU, y va a una resistencia que es la R0314, y por el otro lado a esta línea que es de 1.8 voltios, que se llama PP, Power Positive 1.8 Always. Ahora, si usted lo ve así, de esa manera, probablemente usted se confunda, porque usted solo ve seguimiento de la línea. Pero ahora hagamos referencia, mire, hagamos referencia a lo que aprendimos. Vamos a hacer esta pantalla un poco más pequeña y vamos a mostrarle esta imagen que está acá. Vamos a ver dónde está nuestra imagen. Vamos a aperturar, déjenme ver. Este material que lo estoy dejando aquí es directamente para las personas del curso, entonces aquí van a encontrar todo eso, toda esta información que le estamos dando. Acá estamos, listo, vamos a ver aquí y hagamos esta relación con el plano. Mire, yo tengo aquí en esta imagen, tengo cómo está la conexión desde el botón de power. Primero, este botón va conectado en esta forma. El botón tiene la conexión no un lado a tierra, es un botón, es un switch, pero por un lado va a ir conectado directamente a tierra, y por el otro lado va a ir conectado a este que es el pin 2, que se llama botón AP Hold Keycom. Ahora, de ahí pasa al diodo, al filtro, al capacitor. Esa línea se conectaba directamente con el CPU y el PMU, pero nos decía que tenía una resistencia, y conectado a esa resistencia una línea que se llama PP 1.8 Always. Si usted se da cuenta, acá está el pull up, y así es como funciona el pull up. Tiene una línea conectada a tierra y está el botón, aquí está el botón conectado a tierra. La otra línea va conectada independientemente acá al circuito, y vemos que está conectada, claro que esto se utiliza como protectores, va conectado directamente a los circuitos, pero llega a la resistencia y de ahí se establece una resistencia alta, y por el otro lado tiene que tener un voltaje, y ese voltaje es el PP 1.8
always. Esta configuración en el iPhone 6 está en pull up. A pesar de que no nos dice por ningún lado, acá en el plano esquemático no nos dice en ningún lado pull up, si usted entendió cómo trabaja el pull up en forma electrónica, es acá la misma forma. Cuando usted presiona esto, usted hace un cambio de estado, hace que esta línea de lo que está en uno lógico vaya a cero lógico. Ahora, ese es como trabaja el comportamiento en el iPhone 6. Alexander, pero y ahora yo necesito también saber cómo funcionan otros teléfonos. Vamos al iPhone X y veamos si es que en el iPhone X es lo mismo. Vamos a ir al conector. En el conector, nuevamente, vamos acá. En el conector es el J4300. Control F, J4300. Enter, enter, y aquí ya nos lleva al conector. Otra vez, el nombre de la línea no va a cambiar. El nombre de la línea va a seguir siendo el mismo. Va a seguir siendo el mismo nombre. Entonces vamos a ver aquí. Vemos que Button Power Key. Ahí está el nombre de la línea. Copiamos este nombre de la línea. Vamos a copiarlo. Control C. Control V. Buscamos a dónde va. Nos dice que va ahora a un diodo Zener. Resistencia de 100 ohmios. Sabemos que resistencias de valores bajos se comportan como tipo filtro. Un capacitor como soporte de línea. Pasa un componente en serie y cambia el nombre de la línea. Copiamos ahora esta línea de acá. Vamos a verla. Control C. Venimos acá. Control V. Enter. ¿A dónde va? Nos dice que va a una parte que es el U1000, que es el CPU. Sigo. ¿A dónde va? Recordemos, si ustedes vieron, que no es el nombre de mi línea que copié. Acá hay otro extremo. No es el nombre que busqué. No es este Button Power KL. Es el PMU 2AP. Es otra línea esa la que nos está marcando. Ahora, seguimos buscando y acá está, mire. Aquí, este sí es el nombre de mi línea. En el pad H14 se llama Button Power KL. Llega directamente a este circuito que es... Se nos fue. Vamos a buscarlo otra vez. ¿Qué se nos fue? Aquí estamos. A este circuito que, si lo buscamos, es el PMU. En este PMU llega esa línea y ahí se interconecta. Pero si nosotros le seguimos un poquito acá la línea, nos conecta con una resistencia de 31 kiloohmios, alta, una resistencia alta, que por el otro lado va conectado otra vez al PP 1.8. O sea que en el iPhone X también trabaja de la misma manera, no cambia, tiene el mismo comportamiento, una resistencia, una configuración en pull up para el encendido del teléfono celular. Ahora, vamos a verlo de la forma práctica para que lo entiendan. Esto, si no se lo lleva a la práctica, muchachos, es complicado. Entonces, lo primero que le voy a mostrar aquí es que tenemos el multímetro. Vamos a ponerlo en continuidad. Listo, ahí está en continuidad. Aquí pueden ver, estoy agarrado el backover. En el backover está el flex del botón. Y mire, es el pin 2. De este extremo es este que estamos viendo aquí. En este extremo toco el un lado a tierra, que sabemos que son estos de los costados. Toco el un lado a tierra y acá estoy tocando el pin 2. Vemos que en continuidad no marca nada. Cuando voy a presionar el botón de power, mire, presiono el botón de power y suena el multímetro. Suelto, presiono, suena. Si se logra ver, presiono, suena. ¿Qué quiere decir? Que este punto, el pin 2, cuando presiono el botón así, hace comunicación, cierra su circuito y hace conexión con tierra. Entonces ahí ya sabemos que es la configuración en pull up que les comentaba. Aquí está la plaquita. Cuando usted venga a la PCB y conecte a la fuente, vamos a conectarlo a la fuente. Ahí lo tengo, solo conectado a la fuente, ya debe de desplegarle un voltaje. ¿Qué voltaje? Uno de 1.8 en estado alto o de 1.8 a 5 volts. Toco acá, vamos a ver aquí. Aquí es el pin 2 y mire, ya tengo 1.8 voltios. Cuando yo toco esto o hago presión el botón de power, lógicamente cierra el circuito, cambia el valor de 1.8 y cambia
a 0 voltios. Entonces así es como trabaja, así es como enciende su equipo. A pesar de que en el plano esquemático no le dice en ningún lado de pull up, pull down, nosotros con el concepto de cómo funciona un pull up sabemos que debemos de revisar. Sabemos que en eso hay una configuración en pull up, que en el conector debe de llegar 1.8 voltios. Si no llegase ese 1.8 voltios, hay un filtro, una resistencia de 100 ohmios que están en serie, que pueden dejar desconectado. Caso contrario, ¿qué revisaríamos? Para que tenga esa configuración pull up, nosotros necesitamos que tenga la resistencia en valor alto y que esté ahí esa resistencia, que esté bien soldada. Caso contrario, el voltaje de 1.8 se quede en el extremo superior y no pasaría al otro extremo para que me llegue a mi conector y haga ese cambio de estado, que la línea no esté en corto. Si es que ya tenemos ese valor de 1.8 voltios ahí en el conector y sigue sin dar inicialización al botón, probablemente es el botón, no está haciendo el contacto, no está haciendo el cierre del botón para que haga ese cambio de estado. Y así es como nosotros trabajamos para dar el concepto de la electrónica aplicada en la telefonía celular. Ahora vamos a ver el pull down. ¿Cómo funciona el pull down? Porque muchas de las veces me han dicho que muchos de los teléfonos celulares no tienen pull down, y sí lo tienen, sin embargo son en otras marcas como son multimarca, como los teléfonos Samsung. Pero antes de eso, déjeme mostrarle aquí por qué es importante, porque les escuché a unos compañeros y no tenían bien el concepto de esto de aquí. Aquí, cuando hablamos de esta línea, también es importante tomar en cuenta lo siguiente, que por el un lado se conecta directamente también al CPU. Vimos que en el iPhone X no se conectaba, solo venía la línea acá, había ese cambio de estado, pero sin embargo acá hay otro nombre de línea que se llama PMU, desde el PMU para el procesador, botón Power Key. Aquí esto es unidireccional, acá va a ser unidireccional desde el PMU para el CPU. O sea que si aquí en esta línea tampoco el PMU le avisa que ya encendió, recibió el aviso de encendido, pero el PMU no le avisa al procesador que ya encendieron, tampoco va a establecer el inicio de sesión. Entonces, para que tengan en cuenta eso, muchachos. Vamos a ver ¿qué más necesitamos? Vamos a ver el pull down. En el pull down vamos a ver ¿cómo trabajaba el pull down? En el pull down tenemos un voltaje 5 voltios. Hasta aquí llega el lado del botón. Del otro lado, resistencia aquí a tierra y va el circuito. La resistencia debe de ser de un valor bajo, de 0 a 330 ohmios, y va conectado a tierra. ¿Para qué se utiliza esta resistencia? Porque si no tuviera esta resistencia y toco tierra con el voltaje de 5 voltios, causa un cortocircuito. Por eso se utiliza una resistencia muy bajita. A pesar de eso, muchas de las veces en ciertas configuraciones aparecen resistencias de 1K, de 2, hasta máximo de 2K, pero es cuando están en configuración de pull down, pero esta línea no va conectada directamente a tierra, sino tiene la resistencia conectada al circuito. Vamos a visualizarlo en el teléfono, en este teléfono. Otra vez vamos a cambiar acá. Acá, en este teléfono es un AJ710F. En este AJ710F, vamos a verlo. Cuando yo lo conecto, ahí tengo conectado a las puntas. Vemos en el comportamiento de la Power Z si está conectado. Vamos a verlo acá. Listo, si está conectado. Vemos que ahí lo identificó que está conectado. Vamos a verificar. Primero voy a ir al conector. Ahí está el conector. En el conector yo voy a medir voltaje. Y miren lo que sucede. Cuando toco el un lado, primero continuidad, antes de conectarlo, vamos a medir continuidad para ver qué lado, si es que este está a tierra. Desconectemos aquí. Voy a medir continuidad. Toco del un lado a tierra, no hay continuidad a tierra. Estoy tocando la parte de lata y no hay continuidad a tierra. Mire que si hay continuidad, no hay continuidad a tierra. El otro extremo tampoco tiene continuidad a tierra. Esto quiere decir que por ningún lado, cuando presionemos el botón
esto no va a cerrar el circuito. Aquí son los dos contactos del botón. Esto a ningún lado se va a ir a tierra. Por ende, no está en configuración pull up, está en configuración pull down. Cuando lo vuelvo a encender la fuente, apenas encienda la fuente, voy a pasar a voltaje y voy a medir el voltaje que tiene. Por este lado vemos que tiene un voltaje de 4.9 volts. Es el voltaje de la batería. Apenas conecto la batería, aquí hay un voltaje. Y este otro lado tiene 0 volts. Lo que usted hace aquí es, cuando presiona el botón, pasar estos 5 voltios directamente a este otro contacto de acá. Ese cambio de estado, aquí estaba en 0 lógico. Cuando presiono, estos 5 voltios pasan acá y se produce el cambio de estado. Si con las pinzas toco estos dos puntos, vemos que ya ahí está consumiendo la fuente, quiere decir que está encendiendo el teléfono. Justamente por ese cambio de estado, de 0 lógico a 1 lógico. Cuando no les enciende es porque justamente aquí en este contacto de aquí va a pasar a una resistencia, y esa resistencia probablemente está abierta. Como es de 0 a 330, es una resistencia muy pequeña, y eso se va a estar abierto y no va a hacer que cierre el circuito. Entonces, muchachos, si vemos acá, vamos a ver otra vez la imagen. Vemos que por nuestro lado, vamos a ponerlo aquí y vamos a poner acá. Este es el plano de este teléfono celular. Y vemos que aquí están las antenas, mire, las dos antenas que vimos anteriormente. Por el un lado viene el voltaje de la batería, pasa por una bobina, llega una resistencia y llega el conector. A la final, esto tenemos los 5 voltios que son este lado de aquí. Aquí llega los 5 voltios. Tenemos al switch o al botón, que eso no lo visualizamos nosotros. Sin embargo, el otro lado de la antena es este punto que está acá. De aquí va a ir a una resistencia, y por el mismo punto de la resistencia va a ir al circuito. Y vemos que de aquí pasa esta resistencia, este diodo, este capacitor, pasa a esta línea que se llama power on. Copiamos y buscamos a dónde va, y va directamente al PMIC y ingresa para darle la activación de encendido. Este se va a comunicar con el procesador y otra vez le va a decir: ya encendimos. Entonces, lo que nosotros debemos de tomar en cuenta es que si llega o hay este cambio de estado aquí, quiere decir que no le está enviando al procesador. Si damos al botón de power y no consume la fuente, quiere decir que si es que aquí ya revisamos y llega y hay ese cambio de estado, el PMIC no le está avisando al CPU para que empiece a trabajar. Entonces, muchachos, ¿qué hay que tomar en cuenta? Y hay que ser muy cuidadoso en esto. ¿Cómo funciona o cómo trabaja? Así es como yo le asocio la electrónica, los fundamentos de electrónicos vistos en la parte universitaria, con la reparación de teléfonos celulares. A pesar de que yo no tengo o no me dicen los esquemas eléctricos que es en configuración pull up, pull down, yo lo asocio porque tiene esa relación, y todo en la electrónica va asociado con la telefonía celular. Entonces, muchachos, espero sea de su ayuda. Vamos a concluir con esto, estos 40 minutos, este tiempito de clase. Continuamos después de 10 minutos para seguir con la clase, muchachos. Entonces, vayan anotando ahí y seguimos en 10 minutos. Ya nos vemos. Saludos a todos.